excelente libro titulado Psicosis y Familia, de su autora, la doctora Ana María Fabre y del Rivero, aquí presente, y a través del cual se nos muestra un gran trabajo de investigación teórica y una gran y sensible experiencia clínica de la autora, que nos orienta a reflexionar y a profundizar en esta relación fundamental entre psicosis y familia. Este libro será presentado por nuestros colegas y amigos, el doctor Alberto Montoya Hernández, el doctor José Velasco García y el doctor Sinaí Banda Bernal, de los cuales a continuación les daré una breve semblanza. Una semblanza curricular. Empezaré por la doctora Ana María Fabre, que es psicoanalista de niños, adolescentes y adultos desde hace más de 30 años. Es licenciada en psicología. Es conferencista y tallerista en México y otros países. Pionera en el trabajo de acompañamiento terapéutico en México, miembro fundador y expresidente de AMERPI, Asociación Mexicana para el Estudio del Retardo y Psicosis Infantil, Grupo TC. Además es miembro de asociaciones internacionales. ¿No? Eso es suficiente. Okay. Con eso es suficiente. Bueno, entonces ahorita les daré una breve síntesis curricular del doctor José Velasco García, que es profesor de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Pedagogía por la UNAM, maestría en Teoría Psicoanalítica por la Fundación Mexicana de Psicoanálisis, doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, miembro del Círculo Psicoanalítico Mexicano. El doctor Alberto Montoya, profesor y miembro activo del Círculo Psicoanalítico Mexicano desde hace 30 años, coordinador del Cineclub Debate del Círculo Psicoanalítico Mexicano, ha impartido clases y seminarios en distintas universidades, UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad del Valle de México, Universidad Autónoma de Morelos. Su experiencia clínica data de hace 30 años en hospitales psiquiátricos, casas de medio camino, consultorio particular, pionero en México en la inclusión y formación de acompañantes terapéuticos como modalidad en el tratamiento clínico con pacientes psicóticos. Es autor del libro Paisajes de la Locura y Acompañar la Locura en las encrucijadas de Sancho Panza. Ahora pasaremos a Sinaí Banda Bernal, licenciatura en Psicología con asentación clínica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría en Psicología con residencia en Psicoterapia para Adolescentes en la Universidad Nacional Autónoma de México y su formación como psicoanalista en el Instituto Armando Suárez del Círculo Psicoanalítico Mexicano, en el cual es miembro adscrito. Desde hace 20 años ha colaborado en instituciones públicas y privadas, así como en hospitales y clínicas comunitarias. Actualmente se dedica a la clínica psicoanalítica en la Ciudad de México. Y me presento, soy Araceli Zamora Santillán, miembro asociado y presidenta del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Entonces, empezamos con el doctor José Velasco. Sí. Buenas tardes, es un gran placer estar aquí en esta mesa. Es un lugar común dar las gracias por ser invitado a presentar un libro, pero en esta ocasión el agradecimiento es de verdad muy profundo. La lectura de este texto generó afectos y pensamientos diversos en mí. Ahora comparto algunos de ellos. Uno de los primeros aspectos a los que me quiero referir tiene que ver con el contexto en el que aparece este libro. Todos sabemos que en la Cámara de Diputados se aprobaron reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. Ahora se pretende brindar atención comunitaria y desaparecer los hospitales psiquiátricos. Por lo menos 33 hospitales psiquiátricos que atienden a más de 4,000 personas se van a convertir en hospitales generales, así como en centros ambulatorios. Ya no habrá más hospitales
especializados en psiquiatría. Los pacientes ahora tendrán que acudir a consulta externa. ¿Qué efectos va a tener esto en las familias de los pacientes y en ellos mismos? El libro de Ana Fabre nos muestra un caso específico de una familia donde se despliega la psicosis. Cuando empecé a leer la introducción, iba reconociendo el panorama bibliográfico que nos propone nuestra querida Ana Fabre. En esta parte del texto, de pronto una serie de imágenes se instalaron en mi subjetividad, aquellas relacionadas con el film de Woody Allen llamado La Rosa Púrpura del Cairo. Para mí, esta introducción representa no solo la presentación de los encuentros de Fabre que ha tenido Fabre con distintos autores. Es una invitación a recorrer el horizonte de la relación psicosis-familia, acompañado de autores que pueden hacer más inteligible ambas esferas de nuestra existencia. No solo para comprender estos temas, también para poder elaborar algo de los lazos que irremediablemente tenemos con ellos. El recorrido expuesto en esa introducción y la manera en que se detiene en autores como Enrique Pichón Riviera, Armando Gableo, Piera René y muchos otros, son un adelanto del tipo de implicación que va a tener Ana Fabre con el caso clínico que nos presenta más adelante, de los rasgos de su mirada y su escucha, de la manera en que se ha jugado su cuerpo y sus procesos psíquicos en el entrelazamiento con la familia y la psicosis de Carola. En este recorrido está la invitación para que reflexionemos en torno a la manera en que la transmisión, el interjuego entre lo depositado y la exclusión se anudan y pueden promover y mantener la psicosis. Lo otro, como lo llama Octavio Chamizo, adquiere formas y figuras específicas en lo retomado por nuestra autora. Este libro muestra que en el campo de la psicosis, la transferencia, la experiencia de trabajar en ellas, de poner el cuerpo y alma ahí donde el delirio se personifica con colores violentos, esa transferencia obliga a establecer otras transferencias de trabajo diversas y múltiples. Nos referimos a que el psicoanalista no puede solo con la psicosis. Tiene que hacer lazo social para no quedar él mismo atrapado en el campo del delirio y ser perseguido por la psicosis familiar e individual del analizante. El encuentro con la psicosis parece operar como un proceso intenso que revela nuestra ignorancia y nuestra fragilidad subjetiva en tanto analistas. Si se reconocen esas dimensiones, entonces aparece la necesidad de establecer alianzas. Un rasgo permanente de esas alianzas es el reconocimiento de los fenómenos inconscientes producidos en la familia, en el analizante y en el psicoanalista. El texto de Ana nos muestra que es indispensable hacer grupalidad para trabajar con la subjetividad. No es posible enfrentar los delirios, las tragedias de la psicosis sin configurar una escena donde el grupo soporte y contenga nuestro trabajo. En la intimidad de ese grupo se resignifica el trabajo cotidiano, pero también se elabora explícita o implícitamente ese trabajo clínico. Así, la labor deja de ser automatizada, rígida, tendiendo a lo omnipotente. Esa transferencia de trabajo se convierte en tarea colectiva y al mismo tiempo individual, donde es posible enfrentar las cadenas de la alienación. Ana Fabre nos muestra que cuando se trata de psicosis, convendría establecer cierta distancia con los dogmatismos teóricos, pues eso puede generar un delirio a dos, donde el analista y su teoría se conviertan en presa fácil del devenir de la psicosis. La apertura clínica, el encuentro con los distintos autores puede configurar un coro, una polifonía para enfrentar las voces delirantes y devastadoras de la psicosis. Ana Fabre nos muestra en su libro diversos procesos transferenciales experimentados por ella. Muestra que la elucidación y la clínica de la psicosis, deben ser inseparables.
para que el psicoanalista esté en condiciones de continuar ocupando un lugar, para no desfallecer, pues si se deja caer, puede pasar a ocupar un lugar en la familia psicótico. El psicoanalista debe realizar un trabajo arduo para no ser adoptado por la familia. Parece que también debe ser cuidadoso para no ser devorado por un esquema teórico que nos ilumina como el sol delirante de Schiller. Para evitar eso, hay que echarle montón a la clínica de la psicosis. Aquella, no porque ella trae el impulso y la fuerza de lo transgeneracional en su instauración. En la psicosis se sintetizan y entrecruzan deseos mortíferos de muchos personajes que habitan dentro y fuera de la institución familiar. Con mucha claridad nos muestra todo esto Ana Fabro. El mundo psicótico está tejido por varios hilos. Es pluralidad problemática que el analista no debería enfrentar en soledad. El análisis personal y la supervisión, al análisis personal y a la supervisión es indispensable vincular la otredad teórico-metodológica. Apoyarse en nosotros con experiencia y ánimo para enfrentar esos asesinatos del alma implicados en la psicosis. El recorrido conceptual realizado por nuestra autora, el encuentro con ese extenso abanico de autores, lo consideramos un lugar donde se muestra el compromiso que Ana va teniendo a lo largo de los años con las psicosis. Ese recorrido es evidencia del rigor en su trabajo, pero también es, desde nuestra perspectiva, una demostración de humildad, de que al trabajar en el campo de la subjetividad humana, al enfrentar el sufrimiento y sus conflictos, uno debe de recurrir a los otros. Las palabras de otros son un potencial recurso para enfrentar esas tramas, esos nudos donde nos vemos, donde nos vamos a insertar transferencialmente al explorar un caso de neurosis y sobre todo una historia desde la violencia de la psicosis, donde la violencia de la psicosis se hace presente. Para nosotros, el libro de nuestra autora, el libro es una muestra de su transferencia de trabajo con la psicosis. Cuando nos habla de los casos emblemáticos de la psicosis dentro de la literatura psicoanalítica, se pueden ir identificando esas constantes, esas recurrentes habitadas por el abandono materno, la muerte, el incesto, las desapariciones, el secreto, los pleitos por las herencias, la crueldad disfrazada, la educación, la crueldad disfrazada de educación, el ejercicio despiadado del poder. Elementos traumáticos que operan sobre todo en la infancia y desubjetivizan. Impiden el acceso al pensamiento, a la imaginación creativa, al deseo. Ellos introducen el cuerpo infantil a la cultura de un modo terrorífico, ominoso, a tal grado que impiden toda organización subjetiva. En lugar de los progenitores y su locura, sus fantasmas, sus angustias, son expuestos por Ana con mucha claridad. El recorrido por esos casos emblemáticos es un magnífico preámbulo a la presentación del caso Carola. Ana muestra la manera en que se puede maltratar la infancia e ir configurando un escenario donde el delirio sea el actor principal. Delirio compartido y repartido. Es una arquitectura delirante donde se insertó nuestra psicoanalista Ana Fabro. Cuando nos da detalles del caso, fuimos conmovidos, podemos decir que alterados por la claridad de su exposición, por la manera en que entrelaza aquello que le va llamando a ella la atención y las relaciones establecidas con los distintos autores. Nos conmovieron la angustia desbordada ante un cuerpo lisiado, los golpes al narcisismo de los padres, la manera en que describe esa simbiosis entre la hija y la madre. La manera en que describe esa simbiosis entre la hija y la madre alteró nuestra subjetividad, pero también nos hizo pensar en las posibles vías de acción que puede recorrer el psicoanalista. Nos muestra claramente cómo se puede operar como psicoanalista ante esas figuras rígidas y siniestras de la psicosis. Los cuerpos y las subjetividades parecen devorarse entre sí en esa simbiosis producida en el interior
de una trama transgeneracional que impacta a lo intrapsíquico. Ana nos muestra claramente las provisiones extremas, las maldiciones, la fuerza terrorífica de lo materno. Todo eso que hace imposible la emergencia del sujeto, de su lenguaje y de su pensamiento. Fabre transmite aquí algo que podemos ubicar en el campo de la paciencia y la piedad, pues reconoce que la madre no puede dar amor, que hay una imposibilidad de funcionar como continente que genere contenidos simbólicos que le permitan al sujeto enfrentar sus desventajas corporales y situarse activamente en un mundo de tinieblas. Una madre alterada parece que solo transmite terror, puede abandonar a su hijo, fugarse al vacío de la desesperación y no proporcionar una mirada que produzca júbilo, alegría en el niño. Cierto placer que organice ese cuerpo fragmentado y limitado por una carencia física que limita seriamente su relación con el mundo. La angustia devora a la madre y ella devora a la hija. La psicosis se instala entonces con gran facilidad, pero Ana, con mucha paciencia y piedad, pone límites claros a los cuerpos para que no se gocen de modo perverso, para que reconozcan que los hijos no nos pertenecen, salen de la madre, pero pueden hacer un recorrido separados de ella y del padre. Pueden llegar a tener fantasías y mostrar en ellos algo del orden de su deseo. Es necesario aclarar a qué me refiero cuando hablo de que en el trabajo de Ana Fabre hay piedad. Me refiero a que se observa claramente la posición de nuestra autora ante el dolor, la angustia, los terrores, la ambivalencia de los padres y hasta la prepotencia de una abuela que de repente llega al consultorio diciendo que a ella sí la quiere Carol. Ana soporta y así contiene e impulsa nuevas relaciones entre los actores del escenario psicótico. Recibe con fortaleza y reflexión permanente la locura y los delirios transgeneracionales. Acepta eso que ella misma denomina mi intensidad de las emociones transferenciales, la intensidad de las emociones transferenciales mías. Me provocaba dolor y me desorganizaba al verla lastimarse. Esta es una cita del texto. Todo esto aparecía ante la transferencia masiva de la madre, de la paciente y de la propia Carola. Sí, la madre y Carola. Desplegaban en múltiples momentos del trabajo que soporta e impulsa. Pero no hace todo esto desde el sacrificio. Tiene piedad también con ella misma. Eso es un rasgo muy valioso de cualquier psicoanalista, porque piedad no es conformismo, no es rutina estereotipada en el trabajo clínico. Es deseo de que aquel que se recibe en nuestros brazos se levante, camine, se relacione de modo distinto con los objetos del mundo, adquiera fuerzas. Eso vemos en el trabajo de Ana Fabre, un compromiso con esas tres dimensiones mencionadas por Freud al caracterizar al psicoanálisis, como estrategia terapéutica, campo de investigación y teoría en movimiento que da cuenta del devenir psíquico. Ana posibilita la generación de una triangulación ahí donde estaba instalada la simbiosis sobrecargada de angustia, donde dos parecían uno. Ella facilita la separación poniendo su cuerpo, su atención, sus palabras, sus interpretaciones. El libro de Ana nos produce muchas dudas y cuestionamientos en relación al vínculo con aquellos que decimos amar. ¿Qué tanto nuestro amor es un afán por devorar al otro, por poseerlo? Para mí ha sido muy valioso leerlo. Cuando lo recibí, me quejé un poco de la falta de tiempo para leerlo con suficiente calma. Pero al empezar su lectura, quedé atrapado como en una buena novela. Sus palabras despertaron fácilmente mi pulsión epistemofílica. Hay zonas verdaderamente dramáticas del texto. Una de ellas tiene que ver con querer ocultar a la propia Carola su ceguera. Otra con negar que su cuerpo se transforma de niña en mujer. No tolerar esos cambios porque la separación amenaza, porque el cuerpo se transforma. Y así
gracias a la transformación, a la transferencia con Ana, Carola pide estar sola, escuchar música, descubre que hay otros sonidos y no solamente la voz alienante de su madre. Considero que este libro de Ana Fabre es para nosotros un aporte importante. Nos pone al día respecto a lo que ocurre en el campo de la psicosis. Espero de todo corazón que las nuevas generaciones de psicoanalistas no se priven de su lectura. Es un texto, en este texto verán claramente cómo trabaja una psicoanalista con la psicosis. Gracias, Ana. Muchas gracias. A continuación, el doctor Alberto Montoya. Hola. ¿Me escucha bien? Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí en esta mesa, compartiendo con José Velasco, José Laín, con Pablo y con Araceli, la presentación de su libro. Ana, me tocó estar aquí cuando yo presenté el mío, también José, entonces pues, bueno, estamos comentando. Bueno, yo voy a hablar en primera instancia de la imagen de la portada del libro, que hablábamos hace un poquito Ana ahí, de dónde la había sacado, y ella dice que la eligió inconscientemente, ¿no? Y hay una diferencia entre la imagen del libro con la imagen del diseñador original, pero a mí me parece que fue un acierto el diseño que se hizo en la portada, y voy a hablar pues, de la impresión que me generó en un principio esa imagen, también lo de ustedes, y voy a hablar entonces, para comenzar con este tema de las imágenes, el poder de las imágenes. Me parece que la imagen es muy impactante. Como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Y de una imagen se pueden desprender muchas historias a nivel de la ficción, pero importantes también son las imágenes para la clínica. Muchas veces se escucha incluso decir de los psicoanalistas de tener buen ojo clínico. Para trabajar con la clínica de la psicosis infantil se requiere de varias cosas que podemos encontrar en el libro de Ana Fabre, Familia y Psicosis. Un bagaje teórico muy extenso, ese ojo clínico que les mencionaba, la escucha, también la tenacidad, la esperanza de llegar a un buen puerto y cierta confianza casi en los bordes de la certeza de poder ayudar a los pacientes. Trabajar con la psicosis, no cualquiera. Difícil es trabajar con la transferencia psicótica, más cuando la locura se presenta cuando aún no hay lenguaje o hay una estructura. Nos encontramos ante un llamado a responder a cosas que se han acumulado a lo largo de varias generaciones. Escribir y hablar de la psicosis lo hacen muchos desde la reflexión teórica. Muchos colegas tal vez incluso les puede parecer que tratar la locura es una locura. El mismo Freud fue pesimista. Para otros colegas, dentro de los que me escribo, la locura es tratable, además de ser una forma de denunciar otras locuras, las que destruyen el lazo social y asesinan el alma. Decía Frida von Reichmann, gran pionera de psicoanálisis de la psicosis, salvar una vida es salvar al mundo. Creo que esa debe ser la ética y la vocación de los psicoanalistas. Y en el libro de la doctora Fabre, en su segunda parte, nos va a presentar un caso clínico de un largo proceso donde se trata de salvar una psique que se encuentra en un estado de fragmentación absoluta. Regreso a la portada porque ahí empieza el libro y toda imagen, y sobre todo si es artística, hay un escrito ahí, una historia que contar. Wittgenstein decía, lo que no se dice se muestra. Frase recompuesta por François Dabois y Max Bollier en su libro Historia y Trauma, que dicen, aquello que no se dice no puede permanecer en silencio. En esta imagen de la portada, firmada por Allen Hinter, ilustradores norteamericanos de quienes desconozco su obra, y que tampoco sé
si esta imagen fue tratada o intervenida por el diseñador de libros, y así fue, pues fue un acierto. Los colores son pálidos, provocaron una primera impresión, una apariencia. La imagen va penetrando lentamente los ojos y el entendimiento, dejando ver el contenido. La primera impresión que me generó la imagen fue pensar que se trataba de una escultora sacando de forma humana una piedra. Pero luego uno se siente sacudido por el contenido de la imagen, que nubla la vista, y miramos una escena ominosa. No es una joven escultora dando forma y extrayendo vida de la piedra, es una joven que golpea con mazo y cincel las cavidades oculares de la muñeca. La joven mujer vestida con un vestido que me hace pensar en comienzos del siglo XX, una fotografía, se dice, es la detención del tiempo. La locura y el trauma también lo son. Es la detención del tiempo ahí donde se rompió el lazo social. En su texto El ominoso, Freud nos describe el concepto de Don Heinrich, aquello del orden de lo familiar que tendría que estar oculto y de repente aparece, lo siniestro. La escena Don Heinrich es una ficción, es la imagen. Estamos en el terreno de la representación, una de las formas que se puede presentar lo ominoso, la forma más benévola. Sabemos también que el mazo es obra y destreza de un pintor y que el pincel del artista refleja las partes oscuras del ser humano. En la imagen nos muestra el momento preciso de un pasaje al acto. Esa es la segunda impresión. Donde la escultura en piedra vemos que en realidad se trata de que es una muñeca niña, una muñeca la cual también es antigua, quizás de porcelana o madera. Pensamos en un antes y un después, quizás como ese juguete. Con ese juguete la niña se representó jugando a ser mamá. Ahora un adolescente que rechaza el fuego y sus juguetes y que se revela a la maternidad. Somos testigos de la representación de la destrucción, un pasaje al acto criminal. El lugar del eros y el amor maternal en el fuego de la gestación, de la crianza de un bebé termina un crimen, un infanticidio, donde la muñeca hija es enceguecida por el golpe certero del mazo, y lo que parece un pincel, la joven, con frialdad en ese fuego imaginario, parece buscar no solo enceguecer a la niña, sino que en el gélido odio busca llegar al cerebro y romper las conexiones nerviosas, donde se conectan los afectos y las palabras, para dejar algo parecido a un zombie, un muerto viviente, buscando no dejar huellas del asesinato de un alma, ciega y con las palabras rotas, parece un crimen perfecto. Menos mal que es una ficción. Pero ya en el tren de especular, los ilustradores posiblemente en su pintura buscan retratar la forma de tratar la locura en aquella época. En aquellos tiempos, en Estados Unidos, en el ambiente médico se daba el auge de las lobotomías, que era el remedio para combatir la locura. El médico portugués Edgar Moniz, inventor de la lobotomía, recibió el premio Nobel por el descubrimiento científico, considerado por muchos como la mejor forma para combatir la esquizofrenia. Recibió el premio Nobel por el valor terapéutico. La euforia llegó pronto a los Estados Unidos, donde un médico lobotomizador, Walter Freeman, desarrolló un método para hacer lobotomizaciones en serio. Lo hacía como en la imagen de la ilustración, con un mazo y un picayelo. Él mismo fue el encargado de desconectar por indicación de la propia madre a su hija, a la actriz Frances Farmer. Historia llevada a la pantalla cinematográfica en la película Frances de 1982. Esa lobotomía en serie se aplicó en Estados Unidos de manera sistemática hasta el año del 67. Hubo incluso pacientes menores a los que se les practicó la lobotomía. El caso de un niño de 12 años con diagnóstico de esquizofrenia, quien fue lobotomizado sin autorización. La forma de tomar el mazo del adolescente en la portada parece que se esconde la mano experta del médico Walter Freeman, asesino de almas. La imagen también nos transporta a la Edad Media y nos lleva a recordar a Johann Bosch en su célebre pintura En busca de la piedra de la locura. Un paisaje medieval con 4 personajes, un médico practicando la lobotomía, en su cabeza un embudo que en aquellos tiempos simbolizaba la estupidez. Buscaba una piedra en el cerebro del paciente, la piedra como causante de la locura. Al final de la intervención, lo único que se encuentra es con una flor, un tulipán, que se encuentra en el centro de la mesa, llevándonos a la pregunta: ¿quién está más loco? ¿El médico y los poderosos que quieren eliminar a la locura o el paciente? La pregunta sigue vigente.
En el libro de Fabre podemos pensar que la locura es compartida y nos recuerda en la familia donde hay un loco hay dos o tres codelirando o produciendo locura, donde los dichos llevan al otro a delirar. A veces se relevan. Recuerdo de un paciente que cuando dejó de delirar, el padre tomó el relevo y enloqueció. De tal forma que en el trabajo con la psicosis uno debe estar preparado para trabajar con la familia, ya que el que le delira solo es la punta del iceberg. El loco es un testigo y busca un testigo para que se puedan descubrir los momentos precisos donde se rompió el lazo social, lo forfluido de la historia. Pensar la locura como una herramienta de investigación y de denuncia de esas otras locuras ligadas a las perversiones narcisistas. El libro de Ana Fabre nos conduce a pensar en la psicosis más allá del individuo y su diagnóstico, buscar su origen en los lazos familiares. El discurso de la psiquiatría con sus diagnósticos favorece muchas veces a que no se analice la genealogía de la locura, ya que para ese discurso la problemática radica en el mal funcionamiento del cerebro y el mal está en la cabeza del llamado esquizo. Ayer escuchaba, en la televisión a la madre del adolescente Ramón Flores, un joven de origen latino que cometió una nueva masacre en el colegio de Texas, un colegio de Texas. La madre, justificando, decía que los padres no tienen la culpa de lo que hacen los hijos. ¿Qué diría el señor Freud si escuchara eso? La psicosis puede ser individual, pero la locura que genera psicosis siempre es social. En la misma área del crimen, una publicidad puesta en un espectacular donde se vendió el arma R15 del serial killer adolescente, se puede apreciar la foto de un bebé con un rifle, con una frase que decía algo así como: para cuando crezcas y sepas ya lo que vas a hacer. En el juego o en la realidad siempre se está matando algo, incluso en aquellos que tendrían que hacer lo contrario, proteger a los suyos. El presidente de la Corte, Daniel Paul Schreber, el loco más famoso de los psicoanalistas, el loco más famoso de los psicoanalistas, en sus memorias se refería a su médico como el asesinato del alma. En la psicosis alguien ha matado algo. No se necesita una rectice para ser un criminal del alma, como en la imagen de la portada o los médicos lobotomizadores con sus picayelos asesinos. O también lo puede hacer un familiar desde la sana distancia, como se dice ahora, como es el caso de la paciente que trató Ana Fabre, donde una de sus ancestros lanza una maldición que podemos escuchar cómo resuena en el estudio del caso clínico. Nos queda claro que se puede masacrar con las palabras y los picayelos pueden ser las propias palabras enunciadas por una abuela que no permite la separación madre-hijo o hija. Psicosis y familia. En la primera parte del libro, un camino de revisión de la teoría de algunos psicoanalistas pioneros en la clínica de la psicosis, va acompañado también de los llamados casos emblemáticos dentro del psicoanálisis. Esa primera parte es muy rica, especialmente para los iniciados y para los que se desconocen a ciertos autores, ir más allá de Freud y Lacan. Una guía de los distintos clínicos y teóricos que tiene uno que leer antes de morir, o más bien que uno tendría que tomarlos en cuenta si no pretende ejercer la clínica. Muchos de ellos olvidados por los psicoanalistas contemporáneos, clínicos poco estudiados y olvidados. Esa primera parte logra a través de un repaso la recuperación de sus saberes llenos de experiencia clínica, mismos que aplicará e integrará de manera brillante en la segunda parte del libro, la teoría y la técnica en el marco del trabajo con la transferencia en la psicosis. Esos pioneros que demostraron, contradiciendo Freud, que sí es posible trabajar con los pacientes psicóticos, incluso con los más difíciles. Esos que se presentan en la primera infancia. Algunos de esos casos de los que nos relata Ana Fabre se aplicó el psicoanálisis, casos donde ellos mismos no contaban con un psicoanalista, les faltó uno, como el caso de Schreber, quien escribe sus memorias buscando un testigo o muchos para que le ayuden a comprender la relación de los humanos con Dios y a comprender la posesión y el abuso de lo que fue víctima desde su infancia. El capítulo 3 de sus memorias, censurado por la familia. También la doctora Fabre retoma los casos famosos tomados de la nota roja, la Folia Du, la locura de A2 o de A3, de las tristemente célebres hermanas Papán,
el caso M, todos esos historiales que nos sirven para pensar cómo la locura es familiar y que incluso el mal puede provenir desde varias generaciones. El caso que nos comparte Fabre es ejemplar, entre otras cosas, por mostrarnos eso. La psicosis es individual, pero la locura es familiar. En el caso que nos muestra Ana Fabre, analiza la patología familiar desde varias 5 generaciones, donde están las mujeres pegoteadas a los hijos, donde caen las maldiciones ante la rebelión del matriarcado. Cito a Ana Fabre. El padre de la paciente, al inicio del tratamiento, hablaba de sí mismo como sometido a un castigo proveniente de Dios por haber desobedecido a su madre al esforzarse con su esposa. Recuerdo hace ya como 15 años que invité a varios colegas para participar en un congreso que titulé Infierno. Participaron colegas y amigos de la Boan, del Mac-Culier, gente de la clínica de Austerlitz, de la clínica Santana de París, pero el invitado estrella, el padre exorcista Maurice Belot, quien trabajaba en equipo con el personal clínico de Santana. Los pacientes siempre preferían y demandaban un exorcismo para sus males y lo preferían 1000 veces a los psiquiatras de la célebre clínica donde Lacan atendió a M. Un sacerdote autorizado por el Vaticano para aplicar el gran ritual si fuese necesario. Los de la clínica constantemente y de la comisaría también los llamaban para determinar si se trataba de una enfermedad mental o de posesión demoníaca. Era un padre psicoanalizado y pues estar autorizado les decía a los fieles pacientes que él no creía en el diablo, que no era necesario el exorcismo, que lo que existía eran los pequeños diablos, tu mamá, tu padre, tu suegra, muy especialmente la suegra. Y los recomendaba él con un psicoanalista para que ejecutara con la escucha la labor de liberación de tal maldición. En el caso que nos presenta Ana Fabre es tal cual. Podemos ver la locura familiar y podemos ver el peso de la maldición y los efectos de las palabras que son tan asesinas como los picahielos de Friedman y sus lobotomizados. Y como esas palabras malditas atraviesan generaciones, con esos vínculos perversos se van repitiendo en 5 generaciones, lo que Ana Fabre llama madres amarradas a sus hijas con hombres débiles, borrados, alcohólicos, feminizados o sombras. Voy a abordar brevemente la segunda parte del libro, muy breve por cuestiones de tiempo. El caso clínico tiene además muy buen suspenso. Uno siempre quiere saber qué va a pasar y en qué va a concluir aquel descenso a los infiernos que hace Fabre con su paciente, con el objetivo de rescatarla de la fragmentación psicótica y permitir el advenimiento de un individuo diferenciado. La trama tiene algo de lógica y objetivos que parecerían inalcanzables. Recuerdo, haciendo un nuevo paréntesis, que hace ya unos 10 años invité a Ana Fabre a comentar una película del Cineclub. Nada es casual, y a veces por pura intención propongo que el invitado hable de un tema o una película específicamente, de acuerdo con lo que yo siento que va a conectarse con el presentador. Le invité a comentar La Maestra Milagrosa, una historia de una niña bastante incontrolable para su familia, una niña que es tratada no por una terapeuta oficial, sino por su maestra, con la intención de que mejore su conducta. La película, interpretada por Anne Bradford, está basada en la historia real de Helen Keller, una niña igual psicótica y diferenciada, con el agravante de estar ciega, sorda y muda. En esta ocasión, Ana Fabre nos comentó que había tenido la experiencia de trabajar con una niña con el espectro autista, psicótica, ciega y con el psiquismo fragmentado. Pues resulta que era el caso que ahora podemos ver al detalle con mucho interés. Yo diría que la lectura relata una aventura grotesca. Tanto la película como el caso con el que trabajó Fabre nos permite entender de la dimensión del trabajo clínico lo que significa literalmente meter el cuerpo. Y es que en la clínica de la psicosis, especialmente con la psicosis infantil, no basta con la proximidad del psiquismo. Es inevitable y fundamental pensar el concepto de holding, handling, contener ese psiquismo que se desborda. Recuerdo que Jean-Marc Baudelaire nos recordaba con cierta frecuencia que el significado de la palabra terapeuta, una de sus acepciones, viene del griego terapón, que significa el segundo en combate. Y los terapeutas son tan antiguos como las guerras. El segundo en combate es el encargado de cuidar el cuerpo del compañero herido en el combate.
En caso de muerte, es el encargado del enterramiento y los rituales funerarios. Don Quijote de la Mancha y su fiel escudero son un buen ejemplo desde la ficción para saber lo que hace un terapeuta. Cuidar el cuerpo y el alma es lo principal al inicio de esa aventura terapéutica. Sancho Panza lo único que podía hacer era tratar de contener o ir a recoger al caído luego de los combates con los molinos convertidos en gigantes. Un cuidado que le va otorgando la confianza al paciente y la posibilidad de ir conformando una otredad confiable. Cito a Ana Fabre en los inicios del tratamiento con su paciente Carol. Mi función a lo largo de las sesiones era ayudarla a contener las pulsiones agresivas y ayudar a diferenciar cuando ella atacaba de cuando ella era atacada. En algunos momentos forcejeaba para evitar que me golpeara. Le tomaba las manos entre las mías para evitar que me golpeara. Se picara los ojos y se pellizcara o me pellizcara. Su dificultad para separarse de mí, repitiendo la transferencia del modelo materno. Esa paciente que tenía un movimiento de balanceo permanente típico del niño autista, movimiento que Fabre le llama rocking, ella sentía en ese principio de proximidad la angustia de que la niña salía disparada ante aquellos frenéticos vaivenes. Meter el cuerpo puede ser la diferencia entre salvar la vida. Por ejemplo, los suicidas, los rescatistas que intervienen en los momentos críticos cuando alguien está por las ansias del vacío. En esa clínica de la urgencia donde hay que cuidar prioritariamente el cuerpo del otro. Recuerdo una situación clínica que me aconteció en un instituto de psiquiatría donde se encontraba internada una paciente. Ella me pedía que ya me fuera porque algo iba a suceder. Nos encontrábamos en la habitación. Parecía entrar en una especie de frenesí, de éxtasis. En esos tiempos sentía que era una bruja y que podía volar y atravesar las paredes. Descarté su solicitud de marcharme cuando súbitamente se desplazaba corriendo hacia la pared. Ella miraba un cielo plagado de estrellas. Yo lo único que miraba era un muro sólido. Lo único estrellado iba a ser su rostro. Salté como un portero de fútbol para poner mis manos en su cara. El caso que nos representa Ana es aún más grave, ya que una de sus metas era buscar unidos pedazos de lo que no se ha construido. Una psique y cuerpo indiferenciado. Confundía su cuerpo con el de su madre, como si fuera un bebé de brazos. No podía diferenciar lo que era su mano de la mano de la madre. En esa función terapéutica de meter el cuerpo, donde se compromete el psiquismo y el cuerpo, se juega una pasión casi heroica, el objetivo de lograr salvar un alma, más que una niña que ha nacido con discapacidad física y con las maldiciones de sus ancestros en la genealogía, rechazando la función de la metáfora paterna. En ese principio de proximidad, el analista también sufre. En ese ser empático con el dolor del otro, se padece. La palabra empatía significa compartir las pasiones del otro. Y es necesario experimentar ese patos para que algo pase a través de uno, para traducirlo a las palabras y símbolos. El analista, además debe estar atento, dónde y cómo no acabarse confundiendo con el otro. Es un arte, yo diría, una capacidad casi distópica de estar en dos lugares, ese ser con el otro, indiferenciado y al mismo tiempo permanecer diferenciado dirigiendo la cura. En el caso de Fabre, paciente, ser el contenedor de lo que no se contiene. Hay otro momento del tratamiento que me parece muy interesante, un momento donde hay un movimiento que parece dar entrada a la subjetividad psíquica, un tránsito a algo nuevo. Ana Fabre da un ejemplo de lo que es la literalidad de las palabras en esos casos de psicosis graves, donde las palabras son entendidas al pie de la letra. Decir al pie de la letra como si las mismas palabras tuvieran pies. Relata el fragmento de una sesión, donde al empezar la consulta, dice la madre. La madre me mencionó que yo traía los ojos muy irritados, como rojitos. Yo le contesté que estoy agripada y sí me pican los ojos. Advertí que Carola sonrió con un intenso placer y me di cuenta que para ella literalmente algo o alguien me estaba picando los ojos. Fabre parece haber dejado pasar la interpretación cuando la madre le equiparaba con los ojos de su hija, de los cuales al inicio de la tragedia su propia madre le dijo: sí, tiene los ojos muy chicos y como rojitos. Sin embargo, lo más valioso, más que cualquier interpretación, es que dentro de esa literalidad también emergió la ficción y con ella lo lúdico,
la posibilidad del juego, de reír, de imaginar, con los ojos irritados. Yo me imaginaba unos ojos rojos de Ana Fabre, un Nosferatu, pensé luego, Anasferatu. Ya hablando en serio, más allá de cualquier interpretación, se jugó ahí un primer espejo en el que Carola se podía reflejar para constituir una identificación narcisista. Un espejo donde se puede reconocer por un doble que la escucha y con el que se puede identificar. La identificación, dice Freud, es la primera forma de enlace efectivo con el otro. Una otredad que no le va a resultar amenazante, con la que se puede mirar en un espejo subjetivo, mirarse en los ojos del otro. Ese era uno de los síntomas de la madre, que no podía mirar a sus hijas a los ojos. En la ficción, la niña era algo así como una gorgona de ojos petrificantes. En el estallido del espejo, la niña, con su sonrisa, percibe y siente la alteridad con júbilo, ese punto de coincidencia, el estar aquí y el estar allá, abriendo la posibilidad de diferenciarse. Para terminar, hago una elipsis hasta el final del tratamiento, luego de 10 años. Un tratamiento exitoso, pero tal vez no cumpliendo todas las expectativas esperadas por Ana Fabre. Tal vez, paradójicamente, con el dolor de la diferencia, del yo y del otro, y por ende el duelo de la separación. Parece ser el duelo el termómetro que permite marcar los logros. Cito a Ana Fabre. También me causó una mezcla de horror y sorpresa cuando logró adquirir una cierta conciencia con su propio cuerpo y de sus deseos, pero me mostró estar convencida de que mi mente y la suya estaban unidas, es decir, que ambas pensábamos lo mismo. Esto, hasta donde alcanzo a entender, fue consecuencia de que le descifrara algunas cosas que ella decía por un lado y por el otro que interpretara sus emociones. Sin embargo, creo que pensar igual, decirlo en sí, es una creencia imaginaria. Y tan solo eso, decir que pensamos lo mismo, no es lo mismo, porque al principio era una cuestión ecológica y ahora hay un pensamiento. En el fondo, las dos, la doctora y su paciente, experimentaban el dolor y el placer de la diferencia. Una podría ver la luz y la otra podría imaginar en la oscuridad. Y tal vez desarrollar y potencializar otros sentidos. Al final de cuentas era la particular alteridad con lo que ambos podían continuar su existencia. Recuerda esa canción pop ochentera, tú y yo somos uno mismo, una mera pretensión, o si quieren una ilusión óptica. Lo que no es ilusión óptica es que el libro, el cual les recomiendo ampliamente su lectura. Gracias. Bueno, pues voy a comentar así a grandes rasgos el texto. Hay algunas cosas que seguramente hemos coincidido bastante o coincidiremos. Y llamé este comentario Psicosis y Familia, un libro de Ana Fabre. En la clínica psicoanalítica de la neurosis se dice que trabajamos con la palabra, mientras que en la clínica con niños es necesario meter el cuerpo. En esa línea, entonces, en la clínica de la psicosis infantil, se termina metiendo no solo el cuerpo, sino también el alma, como ya lo comentaba José. Eso es lo que vemos en el maravilloso libro que hoy nos presenta Ana Fabre, Psicosis y Familia, y por el cual nos encontramos acá reunidos de nueva cuenta en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, Ciudad de México, después de poco más de 2 años, y no solo eso, sino que también nos acompañan desde diferentes latitudes de forma online en esta nueva normalidad, que ya no es tan nueva en realidad. Antes de iniciar con mi comentario externo, primero el agradecimiento a quienes hicieron posible esta presentación, Alberto, a la comisión de eventos, a la mesa directiva del círculo, a quienes me acompañan en la mesa, Araceli, José, y por supuesto a Ana Fabre, por quien hoy nos congratulamos al presentar su libro. Primero que nada, quiero decir que el libro de Ana Fabre me recordó inevitablemente aquellas mañanas en su seminario, pues es un libro que goza de un lenguaje claro y sencillo, pero no por eso menos riguroso, mismo que permite tanto al lector novel como al especializado encontrar disfrute y provecho en su lectura. Un lenguaje característico, me parece, de aquellas personas que llevan un largo camino recorrido en esto de la transmisión del psicoanálisis. Un libro con una portada
que justamente después de leerlo resulta en cierto sentido también poético. Ya Alberto nos hablaba de este sentido ominoso que tiene la portada. Hace un momento platicamos un poco y le decía, pero también puede ser una niña esculpiendo la muñeca, ¿no? Aparte de esta lectura que se hacía, cuya ilustración forma parte justamente de una serie de promocionales, esto me parece como curioso, que se hizo para una marca de cigarros en 1886. Una jovencita de cara apacible y mirada serena, que desde mi lado yo veía, construye la cabeza de una muñeca en particular, esculpiendo los ojos. Sin más preámbulo, me gustaría iniciar el comentario. El libro se encuentra dividido, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, en dos partes. Un primer apartado, donde se realiza una revisión panorámica de la literatura psicoanalítica sobre el tema, y un segundo, donde se expone un caso clínico de la autora. Comentaré de manera breve algunas impresiones sobre cada una de ellas a continuación. Primero, de cosas y casos. En el primer apartado del libro, la autora realiza una extensa introducción a través de la exposición de múltiples investigaciones y teorías, en las cuales se destaca el papel fundamental que juega la familia en la psicosis, destacando que el psicótico nunca es solo, nunca es una psicosis individual o como se dice por ahí, los locos nunca vienen solos, siempre vienen en paquete. Es decir, como nos recuerda la autora, citando a Lacan, en lo concerniente a la locura, buscar en la familia de los psicóticos no dos, sino al menos tres psicóticos, acuñando así el término folie au moins trois. Recordatorio nada desdeñable en una sociedad que se empecina en medicalizar y privatizar la locura, aislando aún más al loco, o que algunos sectores del psicoanálisis se empantanan en formulaciones teóricas que se repiten compulsivamente vaciándose de todo sentido clínico. Al avanzar en la lectura, recuperamos diversas propuestas teórico-clínicas, mientras acompañamos a la autora en la búsqueda de respuestas, o al menos de una brújula que permita orientarse en el mundo de la psicosis. Poner a trabajar los conceptos, diría Sylvia Bleichmann, confrontarlos con la clínica, rescatar lo que contribuye en la dirección de la cura y cuestionar aquello que no. Así, mediante un diálogo constante desde la clínica de la psicosis, realizamos un recorrido donde desfilan Menninger, Bateson, Klein, Olañe, Winnicott, Lacan, Tustin, Freud, por mencionar solo algunos. La constante será destacar el papel que la familia tiene en la construcción de la psicosis, además de realizar un abordaje panorámico del fenómeno psicótico. Esto me parece un acierto del libro, ya que permite al lector neófito aproximarse al muy complejo tema de la psicosis, permitiendo acompañar a la autora en un siguiente apartado en una exposición de algunos casos emblemáticos de la literatura psicoanalítica. La presentación de casos que se construyeron a partir del ejercicio clínico siempre resultan interesantes, así como observar las puntuaciones que la autora destaca en cada uno de ellos, tal como el caso Aimé de Jacques Lacan o aquellos analistas destacadas en la clínica con niños, referentes obligados sin ninguna duda y que han permitido una aproximación a la clínica de la psicosis infantil. El caso Dick de Melanie Klein, el caso Dominique de Françoise Dolto y el caso Roberto de Rosine Lefort. En cada uno de ellos podemos ver cómo el vínculo parentofilial es fundamental en la construcción de la subjetividad. Otros casos abordados en el libro pertenecen a lo que se conoce como psicoanálisis aplicado, es decir, se construyeron a partir de escritos o documentos, no de la experiencia clínica directa, pero por su relevancia para el tema del libro me parece un acierto el que se hayan incluido. Tal es el caso del presidente Schreber, trabajado por Freud a partir de la lectura de sus memorias. Schreber, o como nos decía Alberto hace un momento, el loco más famoso de los psicoanalistas y que nunca fue atendido por uno. O el caso de las hermanas Papin, infamemente célebres por haber cometido el brutal asesinato de quien fuera su patrona y la hija de esta, hecho que causó revuelo en la sociedad francesa de los años 30 del siglo pasado, pero sobre todo entre los intelectuales, y Lacan no sería la excepción. El caso de las hermanas Papin me producía una cierta resonancia mientras lo recordaba, y es donde me voy a detener un momentito, pues el motivo del crimen entre los intelectuales de la época era el odio de clases, una insurrección de las clases bajas en contra de los poderosos. Yo diría, el diablo está en los detalles. En ese entonces, por comentarlo, la jornada de las empleadas domésticas era de 14 horas, con solo medio día libre cada semana de descanso.
No me parece del todo exagerada esta tesis del resentimiento social más que de la insurrección de las clases bajas, pues la explotación, la precariedad y la competencia como principal forma de vincularnos, en lugar de la cooperación, producen sujetos angustiados siempre con la incertidumbre de caer al vacío. La psicología social siempre es individual, diría Freud. Por ello, me parece que debemos considerar la psicosis y en general las subjetividades en su contexto sociohistórico, pues eso nos permite tener una visión más completa del fenómeno, así como cuestionar la sociedad en que vivimos, porque seamos honestos, es de locos vivir como lo hacemos. En esa línea, la autora menciona que el crimen de las hermanas Papin coincide con el auge del nazismo, lo cual nos lleva a pensar cómo la gran historia, las catástrofes, las guerras y todo aquello que atente contra el lazo social produce efectos en las subjetividades, el trauma colectivo a la par del individual. Recuerdo que un par de horas después del sismo que vivimos en la Ciudad de México en 2017, viajaba en el metro para encontrarme lo antes posible con mis seres queridos, en un viaje que se hacía eterno, en un vagón en silencio. De pronto, un hombre al otro lado del vagón grita: "La policía me quiere matar, el gobierno me persigue", cada vez más angustiado en lo que parecía una crisis psicótica. Para su mala fortuna, era una línea del metro elevada, paralela a una avenida embotellada, mientras decenas de vehículos de los cuerpos de auxilio, incluidas patrullas, ululaban frecuentemente, haciendo lo posible por llegar lo antes posible a los sitios que se habían colapsado. El mundo se movió para todos. Mientras unos íbamos angustiados pensando en lo que íbamos a encontrar, otros se cayeron a pedazos igual que los edificios. 2. O segunda parte, Carola. En la segunda parte del libro, Ana Fabre nos comparte el caso de Lili Carola, cuyo tratamiento inicia a los 10 años y transcurre durante varios años en lo que llamaríamos, desde otra perspectiva, el pasaje adolescente. El trabajo realizado por la autora en la exposición de caso es sumamente ilustrativo respecto a las implicaciones que lo transgeneracional tiene en el psiquismo y en particular en la psicosis. O como diría Lacan, son necesarias al menos 3 generaciones para que se dé una psicosis. Por otro lado, lo transgeneracional no solo es aquello que se transmite de una generación a otra, sino también lo que aparece como una confusión entre ellas en cuanto a los lugares. En el caso de Carola, como sucede a menudo y como lo vemos muchas veces en la clínica, vemos la dificultad de abandonar o ceder lugares que no corresponden, perpetuarse como madres y padres, recibiendo como tributo hijos de sus propios hijos, que serán a su vez sus hijos. Por ejemplo, en el caso de Carola, un personaje, una tatarabuela que era la mamá grande. Al ir rebotando ideas sobre la importancia de incluir a la familia en el tratamiento de la psicosis, en el trabajo que la autora hace, al incluir justamente en el trabajo con Carola a su madre, recordé lo que Maud Manony menciona en su libro El niño, su enfermedad y los otros. Cito: "El niño que nos traen no está solo, sino que ocupa un sitio determinado en el fantasma de cada uno de los padres". Fin de la cita. Es imprescindible localizar aquello que no pertenece al hijo, sino a los padres en tanto sujetos, y trabajar para devolverles algo de esto, no sin resistencia a renunciar a ese fantasma, a la posibilidad de seguir obteniendo ese goce a cualquier precio y que nada cambie. Tal como nos muestra la autora, es imprescindible mantener entrevistas con las figuras parentales cuando sea necesario, pues permite contener y manejar las angustias parentales ante los cambios y las renuncias que habrán de enfrentar. En el caso de Carola, somos testigos del trabajo que implica la renuncia por parte del otro materno, pues en ello aparece la fusión de los cuerpos como elemento predominante. Diría Winnicott, cuando vemos a una madre con su bebé, ahí no hay 2, sino 1. O la expresión del mismo Winnicott que utiliza la autora en un par de ocasiones y que me parece una expresión sumamente interesante. Y cito: "Mi barriguita es lo que le duele a mi mamá". En esta dificultad para ceder a la propiedad del cuerpo, para ceder la propiedad del cuerpo al otro, nos percatamos de múltiples fenómenos de la clínica, como el contacto del cuerpo a cuerpo en su relación con el goce incestuoso, es decir, la forma en que aparece este, entre comillas, amor incondicional.
como ese amor que no permite la existencia de nada más, como una justificación para las mayores perversiones y transgresiones, voyerismo, tocamientos, maltrato, incluso la dificultad para dejar vivir, para permitir tener una vida separada de uno. Que como la pulsión de apoderamiento freudiana busca tener el objeto, aunque ese objeto se destruya en el intento. En el caso de Carola, una paciente ciega por microftalmia, pero cuya condición no era nombrada, es decir, como si la ceguera hubiera sido algo arrancado del discurso, una falta que falta. Y citando a Maud Manoni, que su madre utiliza ese defecto dentro de su mundo fantasmático que termina siendo común a ambos. Y que ahora, citando a la autora Ana en este apartado, dice, cabe destacar que la belleza es uno de los valores fundamentales de esta familia, lo cual significa ser blanco, rubio y preferentemente de ojos azules. Así, Ana nos muestra cómo el hecho de nombrar la ceguera de Carola angustia a la madre, pero también se modifica la relación inconsciente entre ellas. Se abre la posibilidad de saber que no es un apéndice de la madre y que no necesita de su omnipresencia para vivir, de sus ojos para ver o de su cabeza para pensar. Entre los efectos catastróficos que vemos en la psicosis, podemos nombrar la forma en que el tiempo y el espacio se rompen, lo cual vivimos en cierto sentido durante la pandemia. Era un eterno presente donde todo se superpone, trabajo, descanso, familia, todo desde el mismo sitio. Así es, en cierta medida, el tiempo en la psicosis, un tiempo fuera de tiempo, un tiempo arrancado, donde el trabajo consiste justamente en tratar de construir un pasado, presente y futuro, una constancia temporal del yo. En la clínica de la psicosis buscamos hablar no solo de eso no dicho, sino también de aquello que no solo ha sido silenciado, sino literalmente arrancado, como la ceguera de Carola. Levantar algo donde no había nada. Tercero, epílogo. Psicosis y familia de Ana Fabre es un libro que retoma puntualizaciones teórico-clínicas que son fundamentales en la clínica de la psicosis, así como del trabajo con niños y adolescentes. Por último, a mí me parece muy poético, en este sentido, no sé si es una coincidencia o no, que Ana haya nombrado Carola al caso. Esto porque cuando lo estaba leyendo me acordé justamente de una paciente de Maud Manoni que se llama Maruja, pero que en un momento su tratamiento pide ser llamada Carola. Dice, llámenme Carola, y a partir de ese momento se empieza a nombrar a sí misma Carola, lo cual a mí me parece realmente significativo, porque es como darse un nombre a sí misma, es nombrarse, cuando a veces el nombre propio que viene del otro, en este caso, Lili, que es un nombre ajeno, un nombre que se repite por 3 generaciones, la madre, la abuela, se vive como algo ajeno, como una repetición del tiempo detenido, y que justamente a lo largo del libro, conforme uno va avanzando en la lectura, va apareciendo cada vez más el nombre Carola y menos el nombre de Lili. Entonces, no sé si es coincidencia, pero bueno, me llamó la atención este paralelismo. En ese sentido, desde el psicoanálisis, la apuesta es construir algo donde no lo había, trabajar con lo que hay para construir otra cosa, que no sabemos, otra cosa, armar el tiempo, los ritmos, meter una traba a lo inmediato, postergar encuentros, separaciones, palabras o silencios. Silvia Bleichmar menciona en uno de sus seminarios que en estos casos es fundamental la capacidad de reverie del analista, esa capacidad de pensar al otro, de ensoñarlo, pues, y cito, el analista no es la memoria de la vida del paciente, pero sí su memoria del análisis. Es decir, conforme se va construyendo el análisis en los encuentros, desencuentros, repeticiones, contactos, acercamientos, alejamientos, también se va construyendo una memoria, según esta perspectiva. Es decir, construir una memoria juntos, una memoria compartida, una memoria mediante el trabajo analítico y después del cual ni analista ni paciente serán los mismos.
Muchas gracias. Gracias, Nair. Y entonces ahorita pasamos a la participación de los asistentes. Estamos Reggie quiere participar. Bueno, yo sé que tú, Ana, además de trabajar psicoanalíticamente con niños, con la psicosis, etcétera, también trabajas en coterapia con ciertos enfoques que tienen que ver con el trabajo familiar. Yo no conozco el texto del libro todavía, pero dado el título muy sugerente del texto, querría saber si podrías hablarnos un poco más de este trabajo que puede hacerse en conjunto, del enfoque psicoanalítico con el enfoque familiar, qué implicaciones puede tener eso para el propio trabajo psicoanalítico y para el trabajo del caso de la psicosis. Esa es la forma. Aparte que estoy muy conmovida. Gracias por sus comentarios. Muchas gracias. En realidad, la aproximación familiar también es psicoanalítica. O sea, hay un inconsciente que se presentifica. De hecho, el abordaje de los pacientes graves hay que hacer una terapia con los padres. Muchas veces tienen muchas cosas que revisar con los hijos que favorecen que el caso vaya, la enfermedad vaya manifestándose cada vez de una manera más difícil de quitar. Total que los demás sí tienen esto que cubrir. Es decir, en la psicoterapia, por ejemplo, muchos de los padres de niños muy graves que he atendido son, dice, es que son cosas de ellos dos. O sea, la madre y el hijo, o la madre y la hija. Me dejaron fuera, porque ellos dos empezaron a pelearse y a hablarse entre sí, y ya me dejaron a mí fuera. Bueno, ¿y usted qué piensa de quedarse fuera? Hablar también invocando el inconsciente del propio padre. ¿Qué significa para él que ese hijo o esa hija tan problematizada quede bajo el cuidado del padre? Y que tengan entre los dos una forma de relacionarse que implica mucha cercanía en todos los sentidos, erótico, visual, verbal, de tocarse, de verse, que tiene connotaciones muchas veces perversas, psicóticas, de apoderamiento del hijo, donde el padre, como menciono en el caso este, son varias generaciones de padres muy débiles, hombres que se refugian en el alcohol para no tener pleitos, porque si de por sí las cosas en la casa ya son difíciles, dicen, si todavía el momento va a ser peor. Pero en general es importante que no quede la familia culpabilizada, porque eso es lo principal, que la familia entienda que ellos están funcionando en función, como si vale la redundancia, de cosas que no han entendido, que les hacen actuar inconscientemente, situaciones que perturban el desempeño del hijo. Porque si yo como mamá no quiero decirle a la niña que está ciega, que ella no ve, que es una cosa fundamental, que no vea. Pero si yo nunca le permito saber que ella no ve, algo de su subjetividad está heredado de una manera definitiva y radical. Pero ¿por qué el padre no lo dice? ¿Por qué el padre se somete a ese decreto de la madre, donde no se puede hablar de la ceguera? Sí. ¿Qué pasó con él? Este padre hablaba con mucha frecuencia con su padre muerto, hacía largas caminatas para hablar con él.
y le pedía perdón porque pensaba que su padre no estaba contento con que él no hubiera obedecido a su madre. Su madre prohibió ese matrimonio, lo desheredó, lo sacó del negocio, lo dejó sin un peso, como un castigo. Pero para cuando son los dos muy jóvenes, tienen esta niña que nace con esa microftalmia. Entonces parece que la maldición de la madre se manifiesta en esta cosa de la niña ciega. Pero ¿por qué toda la familia queda inmersa en esta creencia? Hay algo allí de la locura. Por eso se llama psicosis y familia. Porque cualquier familia repite una serie de cosas. Recientemente, en una supervisión en la UNAM, hablaban de un chico que estaba profundamente deprimido, que no quería salir de su cuarto. Empezamos a hablar de la familia del chico. El abuelo materno se había suicidado y un tío también. Y tenía tías y tíos que permanecían encerrados en sus cuartos en profunda depresión. Y ahí vuelve a venir el peso transgeneracional. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Por qué cayeron en estas cosas? Hay algo que va más allá de ellos y donde a veces están cumpliendo un mandato, cumpliendo una maldición, sometiéndose a un castigo que va para muchas generaciones. Y ese es el trabajo también del psicoanalista, romper con eso, que la familia pueda deshacerse de esa suerte de conjuros y que la niña, porque la madre le toma la mano en el consultorio y la lleva al piso y le dice que vea Carola el nuevo consultorio de Fabre. Entonces la niña se deja llevar al piso y cuando se incorpora lentamente dice, pero Carola no ve. Fue terrible. La madre se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a llorar. Y yo también lloré. Y le dije, sí, Carola es ciega, no ve, nunca vio. Llamarle ciega es darle una identidad y también permitirle acceder a la verdad de su existencia y romper con una cosa que es delirante. Hay un momento en que entran los hermanitos a la cocina con unos primitos. Dice, yo quiero gelatina de limón, yo quiero de naranja, a mí dámela. Entonces ella empieza a darles de golpes a todos y dice, ¿qué le pasó? Es la única que no puede saber qué gelatina quiere, ¿por qué no las ve? O sea, entender esto que es loco, que tiene un sentido y que la familia entonces puede ir tolerando eso que pasa. Tuve la oportunidad de trabajar con Araceli Franco, pedirle que atendiera a la madre. Y con el trabajo que ella hizo con la madre pudo ir manejando mejor cómo soltar a la hija. Entonces hubo un trabajo de esos dos lados. El padre nunca quiso el tratamiento, pero sí disminuyó bastante su alcoholismo un rato. Cuando menos logró ir un grupo de Alcohólicos Anónimos, también fue el tratamiento. Por eso hago referencia a la familia. La familia, como dice Sinaí, que también es una representación social. Si nosotros pensamos en los hijos de Sánchez, es la historia de una familia, pero de una familia inmersa en la pobreza y en los valores que sostienen a esa familia. Cada familia tiene sus locos, sus locuras
y la transmisión de valores y de antivalores. Entonces, es importante pensar, de hecho, en la propia neurosis, es imposible no pensar quiénes son los padres de un paciente o de sus abuelos. ¿Por qué llegaron a México? ¿Por qué se vinieron de Oaxaca o de Polonia? ¿O de dónde vinieron? ¿Qué pasó en sus vidas para que llegaran a la ciudad y al consultorio? Hay historia, y esa es una historia familiar. Yo diría, el libro se llama Psicosis y Familia, y aquí es una psicosis autista, porque la chica tiene autismo, que todos tienen como autismo encapsulado, porque es una bebé. Que queda en su cunita sola, sin que nadie le toque y nadie le hable, porque la madre se va a juntar dinero para curarle los ojos. Creo que narcisistamente, que fue muy doloroso tener una hijita así, con todo el odio de la suegra, que no quería que su hijo se casara con ella. O sea, las cosas tienen más peso de lo que aparentemente parece ser. Ella entonces se va a juntar dinero y deja a la niña al cuidado de su propia madre, la abuela de la niña, que siempre fue una niña porque tenía el corazón grande y podía morirse de un infarto. La mamá de mi paciente fungió como madre de su propia madre. El nacimiento de Carola fue vivido como un quitarme del lugar de hija. Entonces no la cargaba, porque le decía que le daba miedo que le fuera a dar un infarto, caer sobre el bebé y matarla. Y a la niña, el inicio de los cambios puberales, que es el aparecimiento del vello axilar, la acaba de desquiciar. Porque como hemos visto en la adolescencia, los cambios corporales favorecen cosas muy disruptivas, no en balde se habló de demencia precoz. Entonces, esta chica que ya está mal, que no ha estructurado ni un yo, ni un hoy, ni un mañana, ni un día, ni una noche, el aparecimiento de esto acaba de desquiciarla. Y es por ello mismo que esta chica llega al consultorio, porque los padres ya no pueden más llevarla a ningún sitio. Queda muy descompuesta y desorganizada. Es por ello que llega al consultorio y con una intensa fobia de contacto no puede tocar nada. Ella está sentada sobre las piernas de la mamá y sobre los pies del papá están puestos sus propios pies. No puede tocar nada. Y si pensamos en lo que dice Julia Guerra dice que la fobia de contacto puede ser el primer signo de demencia, de psicosis infantil. ¿Sí? Hay una serie de elementos que se conjugan, pero en el que la familia y todas las familias que he tenido con algunos chicos con alguna diferencia, discapacidad, es una tragedia para la familia porque no sabe cómo recibirlo. Es una tragedia para el niño que no sabe, no puede ser recibido y muchas veces no se le dice su situación. He tenido algunos chicos que lo llevan a un campamento y si tienen 8 años, dice que digan que tienen 6 o 5 para que no se note el retardo del desarrollo o motor o verbal o conceptual, cognitivo. O sea, es una tragedia. La verdad, acercarme a este caso en particular, y por eso lo escribí, fue acercarme a una cosa muy trágica.
muy trágica para toda la familia. Y además, ¿cómo se puede constituir un cuerpo? ¿Cómo alguien puede apoyarse en la voz del analista? Porque las sesiones fueron grabadas, porque ella lo solicitó. Ella jugaba mucho con una casetera. Se quiso llevar la voz de su doctora. Entonces se grabaron las sesiones. Por eso tengo registrado tantos años de grabación que creo que me voy a morir sin grabarlos. Es muchísimo el trabajo. Pero ahí está. Y ella, cuando se ponía muy mal en su casa, su mamá me dijo que se encerraba en su cuarto y ponía la casetera mi voz. Tal vez mi voz era en ese momento un objeto autista, no lo sé, pero sé que la acompañó y que logró hablar en primera persona, hablar de sus afectos, dejarse de lastimar, dejarse de pegar, dejar de quererme pegar. Y en algún momento me dijo, ¿me quieres, padre? Eso fue todo. Gracias, doctora. ¿Alguien más quiere participar? Yo también me voy a tomar la posibilidad de quitarme el cubrebocas mientras hablo, como si no, está complicado. No recuerdo qué doctora, que fue hace unas 2 o 3 semanas, que fue la presentación de este texto con Yoica. Y tuve la posibilidad y la dicha de seguir esa transmisión. Y bueno, eso fue parte de lo que me motivó a estar ahora aquí, porque yo puedo preguntar lo que en ese momento me quedó como duda. Y fueron 2 cosas particularmente, bueno, de muchas. Una es que usted recordó, bueno, nos comentó lo que la abuela le decía, le destinaba a esta chiquita, aparentemente de su situación orgánica. Yo no sé si fue solamente aparentemente por su situación orgánica o ahí se jugaban otras cosas. Esa es una de las preguntas. Y la otra, con relación a este mismo tema, cómo poder mover de ese lugar de muerte a diferencia. ¿Cómo pudo trabajar? La cosa es que la abuela y la bisabuela, ella en la cunita, decían, porque pensaban que la enfermedad, pensaban, no sé qué diría Freud, que la niña iba a morir indefectiblemente. Eran fantasías de muerte depositadas sobre la niña. Entonces decían, quiera Dios recogerla pronto. Con ese mortífero baño. Era ella bañada. Y si pensamos en lo que dice usted de el baño sonoro, esta niña oyó esto. Quedó allí. ¿Sí me explico? Bueno, y por otro lado, pues es un largo trabajo, como de picar piedra, de estar allí y tratar de entender cosas que de repente son totalmente ininteligibles. Por ejemplo, cuando decía y o yo no entendí, hasta que después me di cuenta que se refería al hermanito, que era el niño. Hay un trabajo de desciframiento, pero para eso tienes que abrir también tu propio inconsciente a tratar de entender qué es lo que te está diciendo. Claro que no es la primera vez que la ves, ni la segunda. Y además decir cosas muy extrañas y así una voz muy aplautada.
Por ejemplo, más adelante decía ministro, y era un único, pero eran cosas muy extrañas. Y luego algunas palabras te ponían un final de flies, así era la pelota flies, así todo era con flies, pero no eran moscas, era una terminación. Entonces, ir entendiendo qué se decía la madre y ella. E inclusive un día ella empezó a decir, por decir algo, vamos a suponer que el padre se llamaba Carlos, y empecé a decir Carla, Carla, Carla. Y le digo, ¿quién es Carla? Y la mamá me dice, ay, es que a veces así le digo a mi marido. Entonces, ahí está también una castración hacia el marido, una descalificación, un desconocimiento, un anular del lugar del padre. Eso es lo que se puede atrás. Tienes que querer. Y a veces piensas, ¿para qué me metí en esto? Es mucho dolor, es mucho sufrimiento. No sé a dónde vamos, que de hecho no sabes a dónde vas. La primera cosa que sorprendió mucho a la madre fue que me dijo que tengo mucho dolor de garganta. Y dijo que le iban a dar un té de gordolobo. Y ella se puso muy mal, empezó a pegarle a todo el mundo. Le dije, y no creerá ella que se la va a dar a un lobo gordo para que se la coma. Entonces la chiquita se sonrió porque se dio cuenta que yo había entendido su temor. Y la mamá dijo, pues no lo había pensado, doctora, pero sí creo que sí, porque se puso muy mal. Entonces, como que vas en un trabajo pues, explorador, de pensar que a veces si dices algo, esto te va a atacar, se va a enojar contigo. Me acuerdo un día que me dijo, eres necia, Fabre, eres necia, pero india. Entonces, ya era yo lo peor de la necedad, porque le insistía en algo y le quería, cuando se empezaba a pegar o me quería pegar a mí, le sujetaba las manos. Y yo decía, no, inclusive inventé una cosa así como cariñito, amorcito, que se quiera, Caro, que se quiera, que se cuide. Y entonces decía, y entonces amorcito, Fabre, y se da un trancazo, y chuco, chuco, le decía no y amorcito. Era, y entonces me decía, pero eres necia, Fabre. Sí, fui necia muchos años. Muy buenas tardes. El mío es un comentario. Considero que este libro ahora va a ser un documento importante. La psicosis infantil y la propuesta que me viene de trabajo con la familia. No solamente hace una revisión importante de otros autores, sino que nos regala, nos da, explica, muy valioso. Quiero agradecer. Gracias. ¿Puedo participar el doctor José Velasco? Sí, yo quiero comentar esta necedad. Creo que nos remite al asunto del deseo del analista. Creo que esa es una posición bien interesante, la que se muestra sin mucha teorización enredada, sino con una claridad conmovedora, o sea, de veras, sin perder, como bien el rigor, ¿no? Se nos dice, yo estaba aquí, yo quería esto. Eso es muy interesante, es conmovedor que diga, yo no quería que se golpeara, con una contundencia que
No es, a ver, que haga lo que quiera. No, yo no quería que se golpeara y le proponía otras cosas. Lo está diciendo en su Alita. Creo que eso es muy interesante porque es una posición ética respecto al sujeto. Yo qué quiero que haga el sujeto, no quiero que esté alienado al otro. Esa también es una posición ética que a mí particularmente me conmueve, ¿no? Y que de repente se puede perder con la teorización, con nada, pues sí, con los dogmatismos, que además eso, quiero insistir en eso, esa apertura, ¿no? O sea, ella no está alienada, haber sido, creo yo, a ninguna teoría, pero sí está comprometida con el trabajo clínico. Creo que eso es diferente. O sea, no alienarse a una teoría, no dogmatizarse, pero sí comprometerse con el trabajo clínico, y eso se muestra en cada región del texto. Eso creo que es interesante. Es por eso digo que la gente que se incorpora, gente joven al psicoanálisis, lo tiene que leer, lo tiene que sentir y respirar en estas viñetas de las sesiones. Es espeluznante ver cómo la muerte aparece ahí, la agresión aparece ahí. Y tampoco quiero que me golpees. O sea, no me vas a golpear a mí. No nos destruyamos. Y pone distancia con la mamá. O sea, se tienen que separar. Dice, es que yo tenía una ambivalencia, estaba muy enojada porque esta señora no entendía que habría que separarse. Pero también nos muestra la dificultad que tiene la madre para separarse. O sea, es ese juego conflictivo para el mismo analista, ¿no? O sea, yo entiendo, pero también quiero. Entonces, hay que operar en consecuencia, hay que trabajar en consecuencia. Entonces, es un juego bien interesante, bien intenso, por supuesto. Yo me imagino las sesiones y el cansancio, por eso hablo de paciencia, por eso hablo de esta piedad con ella misma, ¿no? Si no, ya, basta. Vamos a escribir porque escribir permite organizar eso que le llega, esa transferencia masiva. Yo veía, el caso de Ford yo sentía que había mucho contacto. O sea, se le viene encima y ve cosas también en Carola que la trastornan, que conmueven la subjetividad, pero sigue trabajando, sigue ordenando, sigue leyendo. Es decir, no cae en la desesperación, ¿sí? Creo que eso son asideros y caminos que nos muestra Ana con mucha claridad en el texto. Creo que también fue útil para ella escribir el texto, evidentemente. Se siente, pues, pero creo que nos transmite, y por eso hablo de la grupalidad, y hay que echarle un montón, ¿no? O sea, porque si no, solo no se puede. Creo que el acto de comunicar al otro, de transmitir, hagamos alianza contra lo terrible, lo terrorífico que se ha configurado a través de las generaciones. Y creo que eso lo permite. Por eso sí es importante que lo haya escrito, que se difunda y a ver cómo lo reciben las generaciones. ¿Quiere participar el doctor Alberto Montoya? Este tema de la necedad, creo que para este tipo de trabajo se necesita ser experto, necio, ¿no? Pero es una, y valiente, ¿no? Es una necedad orientada, ¿no? Yo creo que aquí entra este concepto de la expectancia o la esperanza que le llaman por ahí Thomas Almond, ¿no? Que es confiar en que puede encontrarse una salida, ¿no? Y a veces en los momentos críticos es también al mismo tiempo algo muy productivo, ¿no? Es decir, algo que estaba poniendo ahí. Y creo que el trabajo en la familia, esto que decía Araceli, es algo que sí se tendría que implementar más. Nosotros trabajamos alguna vez en terapia con una familia bien loca, con muy buenos resultados. Una de las cosas que sucede y que creo que es una diferencia de lo que es el trabajo individual es que se acelera algo, porque además parte de lo que va surgiendo ahí, parece que no habría otra forma, es que van emergiendo los secretos familiares,
que un niño fragmentado o un neurótico que no desconoce las historias de sus ancestros, pues ahí de repente van a aparecer. Y entonces yo veo que se dan a veces unos avances, unos saltos, pues muy impresionantes. Yo nada más quiero comentar algo porque tenemos también a los compañeros que están ahí online y están haciendo, ya van varias personas que preguntan dónde pueden adquirir el libro. Entonces no sé si hay algún acá en línea, bueno, eso va a estar complicado, en línea o contacto. Esto. Sí, igual ahorita, si quieres me dices y se los pongo acá. Sí. Y ahora les quiero decir algo. Fue un trabajo muy interesante con una chica que estaba por morirse en los huesos. Se trina con una anorexia brutal. Destapamos una serie de cloacas transgeneracionales. La chica salió, terminó una carrera. ¿Se pudo? Meses, ¿eh? Sí. Sí, yo quiero hacer el comentario de José Velasco en cómo también. ¿Se oye? No. Sí. Bueno, quiero regresar al comentario de José Velasco y un poco también a este asunto de la necedad, ¿no? Del analista. Oí a Alberto decir algo y ahora no sé si realmente eso fue lo que dijo, pero eso fue lo que yo dije. Hablaste de el trabajo terapéutico como una aventura quijotesca. Y a mí me conmovió. Yo no soy psicoanalista, estoy formándome como terapeuta sistémica, de hecho. Acabo de empezar la formación, no soy psicoanalista, pero me conmovió muchísimo lo que dijiste, ¿no? Y luego te oigo, Ana, y sí hay algo de una empresa quijotesca en eso, ¿no? Pero luego también oí a Sinaí decir algo que me iluminó. Dijiste, hablaste del trabajo del terapeuta como constructor de la memoria. Yo pensé además de constructor de una memoria afectiva, de una memoria. Entonces, te quería preguntar, Ana, ¿tú vives realmente tu enfrentamiento con la psicosis como una tarea, una empresa? Claro que lo es. Claro que lo es. Porque tienes que enfrentarte a cosas que evidentemente al presente parece que no están, que no es real. Lo que tú dices, esta nena se sentaba, la mamá sí y la nena sí. Piero Lañé en Los Estilos del Placer habla de cómo hay una alineación no solo a la mente, sino al cuerpo. Entonces, como que fueran piezas del ego que se ensamblaban. Toda la sesión ella estaba así, meciéndose sobre la mano, pidiendo la bendición, pero estaba sobre la mano. Y cada vez tenía otro chico que se ponía sentado frente a la madre y se besaban en la boca y se acariciaban y todo. Yo con mi dedo de piedra ahí viendo cómo venía la cosa. Entonces ella, la mamá, me quería cortar algo y el chico lloraba, le jalaba la cara. El chico tenía como 6 años y la volvió a besar en la boca. Entonces, ay, es que no me deja hablar. Y le dije, ¿será cosa nada más de él? Y me dice, ¿usted cree que yo no es malo? Es un progismo, no existe el malo. Y entonces yo le contesté, ¿y usted cree que él se mama solo? Así que sí creo que hay muchas cosas. ¿Alguien más quiere participar? Rubén, voy a necesitar los datos para pedir los libros, para darlos aquí. Por favor, gracias. De nuestros asistentes virtuales, nadie ha querido participar.
Hasta el momento no. Muy interesante. Asistentes virtuales, muchos comentarios. Adelante. Quiero decir que quiero decir que agradezco mucho los comentarios. José, me conmovieron mucho. Y al respecto de lo que decías de la psiquiatría, todo lo que lucharon los antipsiquiatras por sacar a los pacientes, en uno de sus últimos artículos, Viva, la Manoni decía que se había ahorrado mucho dinero el Estado, pero que los pacientes llegaban otra vez por la policía que los detenía. Y entonces eran medicados para sacarlos de la crisis y estaban totalmente desamparados. Es real eso. Es real que la institución psiquiátrica oprime, pero los pacientes se quedan sin un lugar donde dormir, donde vivir, qué comer y sin medicamentos. Estados Unidos lo resolvió con los jóvenes. Tú ves a todos con sus carritos llenos de cosas, hablando solos, defecando en la calle. Ese es el lugar que ocupa la locura en las sociedades modernas, lamentablemente. Les pagan $800. Pues ahí acuérdate del Guasón. Ya me dice la psiquiatra, ni tú ni yo le importamos nada, a nada al Estado le valemos gorro. Y yo creo, apoyándome en lo que tú dices, que es muy grave que se piense que los pacientes psicóticos no deben valer gorro, son seres humanos. Y esta persona, el haber podido estructurar el tiempo, el espacio, el poder hablar de ella en primera persona, el saber que era cierto, creo que valió la pena. Gracias. Y de ti, Alberto, que comparto muchas cosas de cine y de humor. Me acuerdo mucho una película de Sanusi que se llama Vida de Familia o Historia de Familia. En la que, no, es de que Lauch es otra, la de Sanusi es esta. La de Sanusi es un tipo que está en Polonia y lo hacen regresar de su lugar de trabajo porque le dicen que su papá se está muriendo. Y es mentira. Pero un compañero de trabajo que es de la clase proletaria lo va a acompañar, se da cuenta que él pertenecía a la burguesía. Pero no solo eso, la hermana se le lanza y se acuestan y el tipo se va poniendo cada vez peor. Y luego viene la confesión de que la madre se fue porque el padre se acostaba con la cuñada. La madre abandona la casa y se fue a vivir a Estados Unidos. La tía cuñada se queda, pero todo es como secreto. Y él le dice en un momento a la hermana, deja de hacerte la loca. Y le dice la hermana, estoy loca, a veces me hago de cuerda. Pero el tipo rompe con su familia, no me vuelvan a hablar, no quiero saber de ustedes. El padre tiene un tico horrible, no quiero volver, así se muera mi papá, se muera quien sea, no me hable, ya no quiero saber. Se sube al tren y va con el tico. Ese es el peso de la familia. Y sí, Nadine, también te agradezco mucho tus comentarios tan puntuales y que vi cuánto trabajaste. Y no se llama Carola por un modo anónimo. Bueno, es una feliz coincidencia. Es una feliz coincidencia, pero no se llama. Si hubiera sabido antes, le hubiera llamado Iolanta, como la ópera de Tchaikovsky, donde el rey prohíbe
que se hable de luz y se hable de ceguera, para que su hija no sepa que está ciega. Y lo que la hace ver es el amor. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere participar? Bueno, pues damos por concluido este fantástico evento y maravilloso. Adelante. Quiero agradecer muchísimo al círculo de institución que siento muy cercana en muchos sentidos, que me hayan convidado a presentar el libro. Y siento mucho que ese día yo viniera fónica. Gracias. Un honor para la institución haber presentado este maravilloso libro y tan trascendente, tan útil para la clínica y trascendente sobre todo. Muchas gracias por su participación, por su asistencia.